Estimados amigos de Mundo Católico y de Rosario por México, Salve María. Hoy celebramos el 13 de mayo, conmemoración de las apariciones de la Virgen en Fátima. La primera aparición fue el 13 de mayo. Y cuando se habla de Fátima, pues naturalmente lo que nos viene a la mente es el mensaje de Fátima, lo que la Virgen pidió al mundo, o sea, el rezo del rosario, la conversión, etc. Y sobre todo, una incógnita muy grande que todavía hay sobre la cuestión Fátima, es la cuestión del tercer secreto de Fátima. El tercer secreto fue revelado sí o no. Sí, porque la parte que fue revelada no lo estaba, entonces sí, algo desconocido se reveló. Pero me parece que esa visión del famoso obispo de blanco que sube una montaña y es asesinado a tiros por unos soldados, después un ángel que aparece al lado de la Virgen con una espada de fuego y que pide penitencia, pues eso no hace parte del tercer secreto de Fátima, propiamente dicho, el secreto, porque esa visión apenas repite lo que ya está revelado. Pues la Virgen dice en la parte que ya está revelada: el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, los buenos serán martirizados, pide penitencia, pide conversión. Entonces esa visión, ella en realidad no revela nada de nuevo, no justificaba tanto secreto por una cosa que pues ya era más o menos conocida, que la Iglesia es perseguida, pues ya todos lo sabemos. Es una constante a lo largo de la historia. Entonces, hay algo más que falta revelar. Y eso se ve fácilmente por el propio texto que ya está revelado, ¿no? Cuando termina la última frase del texto, que está en las memorias de la hermana Lucía, dice: en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Y después pone 3 letritas que son muy decidoras. ETC, que en latín es una abreviación, quiere decir et cetera, o sea, y sigue el pensamiento. Y no hay que ser profeta, ni teólogo, ni nada para... Si la Virgen dice: en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, la continuidad de la frase, la continuación de la frase, pues es: en otras naciones pues no se conservará la fe, se perderá la fe. Es la consecuencia lógica de la frase. Por lo tanto, el tercer secreto va a tratar sobre la Iglesia, sobre la pérdida de la fe. También hay otro elemento que nos hace pensar que el secreto no fue revelado, y que es el milagro del sol. No hay aparición de la Virgen, que yo conozca en el mundo entero, en que hay un milagro tan portentoso, tan impresionante como en Fátima. El sol a mediodía se mueve, ¿no? Es un milagro indiscutible. Por más que digan que fue ilusión colectiva, si fue ilusión colectiva, pues fue un milagro. Esa ilusión colectiva fue también un milagro. Entonces, un milagro tan grande, tan impresionante, que fue visto no solo en el lugar de las apariciones por 60 o 70 mil personas, pero fue visto también en una área alrededor de las apariciones de unos 40 kilómetros, si no me equivoco. Mucha otra gente vio ese milagro. Entonces la Virgen no iba a hacer un milagro tan impresionante si no fuera para confirmar un mensaje muy, muy importante. Entonces, pues naturalmente uno puede pensar en qué consiste ese tercer secreto. Esto nos pasa un poco, no sé si a muchos de nosotros cuando éramos niños nos ha pasado a veces. Nuestra mamá tiene así un cajoncito secreto, así cerrado a llave, con llave, que no deja que nadie lo abra, que nadie lo vea, y nosotros, como somos chiquitos, todavía no alcanzamos a ver lo que está dentro del cajón cuando la mamá lo abre. Entonces la curiosidad
nos aumenta el deseo de ver lo que está dentro, ¿no? Y es el cajón donde la mamá guarda sus joyas, ¿no? Entonces, la mamá percibe que el niño está con la curiosidad encendida y que va a hacer alguna cosa para intentar ver lo que está dentro, y si consigue abrir el cajón, pues le puede dañar las joyas preciosas, los diamantes que están ahí envueltos en algodones, en cajitas preciosas. Entonces, un día la mamá, ¿qué hace? Saca todo de dentro, y para amortiguar la curiosidad del niño le va a decir: hijito, aquí no hay nada, no sé por qué estás con tanta cosa, tanta curiosidad. Aquí en este cajoncito no hay nada, está vacío. Y entonces levanta el niño lo mira para adentro y no hay nada, o hay unas cositas que no tienen así interés, para amortiguar la curiosidad del niño. Y con nosotros creo que nos han hecho algo así. La cuestión del secreto de Fátima dio mucho que hablar a lo largo de todo el siglo XX. Hoy todavía da que hablar, corren ríos de tinta, no solo gráfica, sino por internet, que ya no es tinta, en fin, son las letritas ahí. Los bytes, podríamos decir millones de bytes, kbytes, sobre la cuestión del tercer secreto, sí o no fue revelado, sobre qué trata el tercer secreto de Fátima. Y algunas personas que pocas conocieron el secreto de Fátima, a excepción de los papas, y algunos especialistas, algunos teólogos que tuvieron acceso a los archivos. Pero, y claro, la propia hermana Lucía. Ella, en una entrevista hecha a un padre mexicano, el padre Agustín Fuentes, ella, al final de la entrevista, termina con estas palabras: la otra parte del mensaje de Fátima, no menos importante, es sobre el Santo Padre. Si bien que mucha de esta documentación de Fátima es contestada, que la entrevista no es auténtica y tal, pero si uno va montando el rompecabezas, va conectando, uno dice una cosa, otro dice otra, y ve que el conjunto hace sentido. Y estas cosas se prueban más por el conjunto, por la armonía del conjunto, que propiamente por cada una en particular. Verdadera o no esta entrevista, el hecho es que ese padre Agustín Fuentes era vicepostulador de la causa de los pastorcillos, se entrevistó con la hermana Lucía, tenía acceso a los archivos de Fátima y alguna cosita seguramente sabía sobre el secreto de Fátima, si no directamente, indirectamente, por otros elementos que le daban las pistas. Y entonces ese hecho que el secreto trata sobre el Santo Padre es muy significativo, muy decidor. O sea, la Virgen no viene del cielo a la tierra para decir que va a ser todo lindo. Si ella va a tratar sobre el Santo Padre es para advertir contra los peligros que amenazan el papado, contra alguna crisis, alguna cosa que puede afectar gravemente la institución del papado, que es el corazón de la Iglesia, es la cabeza de la Iglesia. Entonces, por aquí ya tenemos un dato, un elemento. También, en cierta ocasión, el Papa Benedicto XVI, cuando era todavía cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, comentó, así de paso, en una entrevista, que el tercer secreto, pues, en fin, más o menos, no lo dijo así, pero ¿para qué revelarlo? Porque el tercer secreto, dijo él, ya está revelado en otras apariciones aprobadas. Entonces, bueno, aquí tenemos otra pista, otro elemento para llegar a conocer cuál es el contenido del tercer secreto de Fátima. Otras apariciones ya tratan del mismo asunto. Entonces hay que pues investigar un poquito a ver qué dicen otras apariciones de la Santísima Virgen, y fácilmente se llega por lo menos a saber sobre qué trata el tercer secreto de Fátima. También el mismo cardenal Ratzinger, él en determinada ocasión
pues en el año del 1973 hubo unas apariciones en Akita, en Japón, a una monja japonesa también, y hay una imagen de la Santísima Virgen que lloró 101 veces, lloró sangre, transudó sangre 101 veces. Y tiene también algunas revelaciones sobre el futuro, sobre lo que pasaría en la Iglesia y en el mundo. Entonces, quien dio la aprobación a estas apariciones fue el entonces cardenal Ratzinger, futuramente Benedicto XVI. Y aquí viene lo importante. Él dijo, el contenido de este mensaje de Akita, de Nuestra Señora de Akita, es el mismo del mensaje de Fátima. Tratan sobre lo mismo. Entonces, otro elemento, Akita, nos da una pista segura de lo que es el tercer secreto de Fátima. Y otros conocedores de Fátima también afirmaban con mucha seguridad que el tercer secreto de Fátima trataba sobre la crisis de fe por la que pasaría la Iglesia. Es una constante también en muchas otras apariciones. Y también en cierta ocasión la hermana Lucía, una de las videntes de Fátima, la que quedó viva, ella comentó que el secreto de Fátima estaba todo en el Apocalipsis. Entonces, pues, de aquí podemos también sacar dos conclusiones. Que el Apocalipsis, muchas cosas son sobre nuestra época, no sobre el fin del mundo ni sobre la eternidad, sino sobre nuestra época. Y que ahí está, por lo menos en algún lugar, está contenido el tercer secreto de Fátima. Entonces con estos elementos podemos avanzar con seguridad y investigar un poco más, avanzar un poquito más sobre el contenido del tercer secreto de Fátima. Como les digo, esto se prueba, la veracidad de lo que está siendo investigado se prueba por el conjunto. Puede ser, hay ciertas revelaciones, ciertas profecías que son contestadas. No, que no es verdadero, no está probado que ese santo haya existido, que ese escrito sea de ese santo. Se contesta, pero cuando uno junta todas las piezas del rompecabezas, ellas hacen sentido. Entonces, todo esto se prueba por el conjunto y no por cada parte en particular. Hay una profecía muy interesante de San Nilo, como el río ese de Egipto, Nilo. Es un santo del siglo V. Y él tiene una profecía muy cortita, pero que es extremadamente expresiva. Y dice así, no la voy a leer entera para no cansarlos, pero algunos trechitos solo. Después del 1900, hacia mediados del siglo XX, o sea, sin duda ninguna, es nuestra época. Esta profecía consta en los documentos de la Iglesia, en las bibliotecas, en los escritos de los tiempos antiguos, desde hace mucho tiempo, de milenios, ¿no? Es una profecía muy antigua. Si no es de San Nilo, pues de quien sea, la realidad es que coincide con lo que estamos viviendo. Hacia mediados del siglo XX, las personas de ese tiempo se volverán irreconocibles. Cuando el tiempo del advenimiento del anticristo se acerca, las mentes de las personas crecerán en confusión por las pasiones carnales, y el deshonor y la injusticia se volverán más fuertes. Las personas serán crueles y serán como los animales salvajes debido a las tentaciones del anticristo. No habrá respeto por padres ni superiores, el amor desaparecerá y los pastores cristianos
obispos y sacerdotes se volverán hombres vanos, fallando completamente en distinguir el camino recto del errado. En ese momento, las morales y tradiciones de los cristianos y de la Iglesia cambiarán. Entonces aquí vemos un elemento nuevo, ¿no?, que esta profecía pone el advenimiento del anticristo en nuestra época, hacia mediados del siglo XX. Antes del advenimiento del anticristo habrá una gran decadencia de las costumbres. La moral se perderá y dentro de la Iglesia pues habrá una crisis muy fuerte. Las iglesias de Dios serán privadas del temor de Dios y de pastores piadosos, y desgracia vendrá a los cristianos que permanezcan en el mundo en ese momento. Ellos, los cristianos, perderán su fe completamente. Esto completamente es una fuerza de expresión porque la fe nunca se perderá completamente. Está la promesa de nuestro Señor Jesucristo: las puertas del infierno no prevalecerán. Pero va a haber una pérdida tan grande de la fe que casi se podrá decir que la perderán completamente. Todo esto resultará del hecho de que el anticristo quiere ser señor de todo y convertirse en gobernante del universo entero. Producirá milagros y señales fantásticas. Y después entonces termina su profecía así: que Dios acortará los días por causa de esos pocos que serán salvados. O sea, serán pocos los cristianos que permanecerán fieles a la Iglesia, a su fe. Entonces la espada del castigo aparecerá de repente y matará a los pervertidores y a sus sirvientes. Entonces, en muchas de estas profecías sobre nuestra época hay este denominador común: venida del anticristo, una pérdida generalizada de la fe y una intervención repentina de Dios. Para no quedar solo en profecías, conviene leer lo que el apóstol San Pablo dice sobre la venida del anticristo. Parece que era un tema que entre los primeros cristianos era un tema muy caliente. Porque evidentemente los apóstoles habían convivido con nuestro Señor Jesucristo. Él les había hecho revelaciones sobre el futuro de la Iglesia y él había hablado de un anticristo, ¿no?, que vendría, que pervertiría a gran número de cristianos. Entonces, en una carta a los tesalonicenses, San Pablo les contesta a las preguntas que ellos hacían. Estaban con la duda: ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo no vendrá? ¿Será ahora? ¿No será? Y entonces San Pablo les contesta sobre esta cuestión del anticristo. Que nadie os engañe en modo alguno. O sea, San Pablo dice que el anticristo no vendría en ese momento, sino más tarde. ¿Y cuáles serían las señales de la venida del anticristo? Que nadie os engañe en modo alguno, porque antes de la venida del anticristo ha de venir la apostasía y ha de aparecer el hombre de la iniquidad, el destinado a la perdición, el adversario, que se levantará contra todo lo divino y todo lo que tenga carácter religioso, hasta llegar a sentarse en el santuario de Dios, haciéndose pasar a sí mismo por Dios. Esto está en Tesalonicenses 2, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. O sea, aquí San Pablo da como señal de la venida del anticristo la apostasía. Apostasía es una palabra que viene del griego, significa colocarse fuera. Entonces, son aquellos que se ponen fuera de la iglesia. ¿Cómo es que una persona se pone fuera de la iglesia?
Una vez bautizados, nosotros somos hijos de Dios. Salimos de la iglesia, es un pecado gravísimo eso de apostatar, salir de la iglesia. Se apostata adorando un Dios falso, por ejemplo, es lo que pasaba con los primeros cristianos, querían obligarlos a adorar falsos dioses. Entonces, el que adora un falso Dios, apostata. O aquel que niega alguna verdad fundamental de la religión católica, ese también apostata. Es muy importante recordar que según la doctrina de la Iglesia, la fe o es íntegra o se cree en su totalidad o no lo es. La persona que niega un punto importante de la fe, que niega un punto importante de la moral, verdades que ya están definidas como definitivas, pues la persona apostata, deja de ser católico, pasa a ser hereje. Entonces, quien niega puntos de la moral que son definidos como verdaderos, mucha gente hoy día decía, tal cosa no es pecado. Ya no es pecado. Antes era, ya no es pecado. Lo que antes era pecado, hoy sigue siendo. Los 10 mandamientos no cambian. Entonces, la persona que dice que una cosa ya no es pecado, porque antes era, ese no es solamente que comete un pecado, se sale de la iglesia, se pone fuera de la iglesia, apostata, se coloca fuera. Entonces, infelizmente, hay que decir que hoy día mucha gente que va a la iglesia en realidad no tiene fe, porque no acepta la totalidad de las verdades de la fe y no acepta los principios de la moral contenidos en los 10 mandamientos. Entonces, San Pablo, él habla aquí de una gran apostasía, ¿no? Entonces, es una señal de la venida del anticristo. Otras apariciones hablan de esta pérdida generalizada de la fe. Hay una aparición de la Virgen, Nuestra Señora del Buen Suceso, de Quito, a una monja, Sor Mariana de Jesús Torres. Alguien preguntará, ¿pero están aprobadas esas apariciones? No están aprobadas, pero esta monja y las 7 monjas fundadoras de este convento, ellas tienen sus cuerpos incorruptos hasta hoy. Y son revelaciones realmente impresionantes, que se prueban por la confirmación de los hechos. Les voy a leer algunos trechitos que son muy, muy interesantes. Entonces, esta Sor Mariana de Jesús Torres, ella era abadesa de este convento de la Concepción de Quito, está en el centro, ese monasterio todavía existe, está abierto, tiene monjas, son concepcionistas. Y entonces ella estaba rezando delante del Santísimo Sacramento, haciendo vigilia por la noche, y la lamparita del Santísimo se apagó. Entonces ella fue para encender de nuevo, y entonces cuando ella fue encender la lamparita, vio una luz celestial y la Santísima Virgen se le apareció. Y entonces ella le da varios significados por lo del hecho de haberse apagado la lamparita. Y dice la Santísima Virgen, el primer motivo por el que se apagó la lamparita es que al final del siglo XIX y hacia buena parte del siglo XX, o sea, nuestra época, coincide con San Nilo, después del 1900, en la segunda mitad del siglo XX. Es nuestra época sin duda ninguna. Otras revelaciones hablan, por ejemplo, de otras señales. Cuando los carruajes recorran el mundo sin caballos, entonces va a pasar tal cosa. Es nuestra época, los coches no tienen caballos, los caballos están dentro del motor.
no fuera, antiguamente no se podría pensar en un carruaje jalado que no fuera por animales, ¿no? O eran caballos, o burros, o mulas. Y hoy día el medio de transporte es así, es el motor que jala el coche. Entonces, en el siglo XX, varias herejías se propagarán en estas tierras. Pérdida de la fe. Estas profecías dicen respecto más directamente a Ecuador, pero por el contexto uno ve que se refieren al mundo entero y a la Iglesia sobre todo. Y continúa la Virgen, se apagará la luz preciosa de la fe. Otra vez, pérdida de la fe, o sea, una crisis profundísima en la Iglesia y muy extendida, para que la Virgen diga, se apagará la luz preciosa de la fe por la total corrupción de las costumbres. O sea, ella dice aquí que la causa de la pérdida de la fe es la corrupción de las costumbres. Y esto se entiende porque cuando la persona se desvía de la moral y lleva una vida de pecado, en determinado momento, como la conciencia le remuerde, ella va a querer justificar su mala vida y entonces va a empezar a crear una justificación para su pecado y va a querer decir que lo que es pecado ya no lo es. Hoy día lo vemos, tal cosa hoy día ya no es pecado, ya se puede hacer tal cosa. No, es que la persona está buscando justificación para su mala vida. Entonces las personas ya pueden divorciarse y pueden seguir comulgando, porque eso quedó a criterio de la conciencia de la persona. Entonces ya no es pecado, no. La moral no cambia, Dios no cambia, el matrimonio es indisoluble. Entonces, cuando las personas se dejan llevar por sus pasiones, terminan perdiendo la fe. En ese periodo habrá grandes calamidades físicas y morales, públicas y privadas. El pequeño número de almas que conservará oculto el tesoro de la fe, de las virtudes, sufrirá un cruel, indecible y prolongado martirio. En Fátima la Virgen dice, los buenos serán martirizados. Es más bien un martirio moral que un martirio físico. Ha habido en nuestra época, a lo largo del siglo XX, muchos mártires de sangre, ¿no? En los países comunistas, en los países musulmanes, los cristianos son perseguidos, es el martirio cruento. En Occidente el martirio es espiritual, es moral, porque quien quiere permanecer fiel a la Iglesia, fiel al Evangelio, es perseguido de una forma subrepticia, es presionado, es puesto de lado, es un martirio espiritual. Sobre todo es ridicularizado. Para poner a prueba esta fe y confianza de los justos, habrá ocasiones en que todo parecerá perdido y paralizado. Será entonces el feliz principio de la restauración completa. Una vez más la Virgen dice que el triunfo de ella, el triunfo de Dios, se hará de una forma repentina. Más adelante, en la misma aparición, la Virgen habla sobre los religiosos, los consagrados. El envidioso y pestífero demonio intentará en su maliciosa soberbia introducirse en estos huertos cerrados de los claustros religiosos para hacer marchitar esta hermosa y delicada flor de la virginidad. En el clero secular habrá en esa época mucho que desear, porque los sacerdotes se descuidarán de su sagrado deber, perdiendo la brújula divina, se desviarán del camino trazado por Dios para el ministerio sacerdotal y se apegarán al dinero.
Entonces la Virgen nuevamente, ella, estas revelaciones son del siglo XVII, 1634 es esta aparición. Y ella hace varias profecías sobre Ecuador, sobre el mundo y sobre nuestra época. Entonces se repite aquí en estas profecías los mismos elementos que encontramos en la profecía de San Nilo. Antes de la venida del anticristo habrá una apostasía, una pérdida casi generalizada de la fe y que será sobre todo más fuerte, más aguda entre el clero, en los miembros del clero. Bueno, les hablé al comienzo de otra aparición que el cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI, él mismo había dado la aprobación a esas apariciones y que él dijo que su contenido era el mismo de Fátima, ¿no? Entonces la Santísima Virgen, el 13 de octubre de 1973, transmite a esta monja un mensaje que yo diría que es apocalíptico. Podemos decirlo porque la hermana Lucía también decía que el tercer secreto estaba en el Apocalipsis. Entonces, pues vivimos una época apocalíptica. El Apocalipsis trata sobre el futuro de la Iglesia, ¿no? Lo que va a pasar del tiempo del apóstol San Juan hacia el futuro, hasta el final del mundo. Entonces, tiene cosas que seguramente, la cuestión es saber interpretarlo, es de difícil interpretación. Y por eso, como el Apocalipsis es de difícil interpretación, la Virgen se aparece aquí y ahí, en varios lugares, para advertir a la gente que está llegando el momento, un castigo se está avecinando. Entonces, la Virgen le dice a esta monja: mi querida hija, escucha bien lo que tengo que decirte. Si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre Celestial, infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio. Palabras de la Santísima Virgen. Mucha gente, clérigos incluso, dicen que no se debe de asustar a las personas, que no se debe de hablar de castigo, que Dios es misericordia. Pero ¿quién mejor que la Virgen sabe cómo mover el corazón de sus hijos? Pues si sus hijos no se mueven por medio de advertencias maternales, pues tendrán que moverse por medio de azotes. Así hacen los papás con los hijos. Primero los advierten: hijito, no hagas esto, que está mal, tal, no lo hagas. Y llega un momento que el niño, si es obstinado, pues hay que castigarlo, hay que utilizar métodos un poco más fuertes. Recomienda a la Virgen, no voy a leer toda la revelación, para tampoco transformar esta charla en casi una película de terror, ¿no? Pero apenas para que se entienda sobre qué trata el tercer secreto, o sea, hacer un castigo universal a causa de los pecados de la humanidad que pasaron todos los límites. Basta pensar, por ejemplo, en el pecado del aborto, la crueldad que es, la gravedad de ese pecado de matar a un niño inocente, indefenso, cómo la sangre de esos niños que es derramada diariamente a ríos, son miles de abortos diarios, cómo Dios, que es justo, puede quedar indiferente y no hacer nada por esos niños que son asesinados diariamente. Solo ese pecado sería suficiente para justificar un castigo de porte universal. Pero más terrible que eso es lo que dice la Virgen sobre la Iglesia, y es un punto importantísimo del secreto de Fátima, es la crisis de fe dentro de la Iglesia. Dice la Santísima Virgen: esta aparición, repito, está aprobada
por el propio Benedicto XVI cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando era el cardenal Ratzinger. Dice la Santísima Virgen: la obra del demonio infiltrará hasta dentro de la Iglesia, de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Esto ya se ve claramente. Entonces, mencionar de paso la cuestión del episcopado alemán, que pide la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo siglo, del mismo sexo, que piden amor libre, o sea, que los actos, que deje de ser pecado las relaciones fuera del matrimonio, piden la ordenación de mujeres, en fin, piden una serie de cosas totalmente contrarias a la moral, ¿no? Como decía San Nilo, cambiarán la moral y las tradiciones de la Iglesia. Una profecía más que se cumple. Y entonces ya vemos hoy día obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Unos quieren una cosa contraria a la moral, otros defienden la moral. División en la Iglesia. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros. La Iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas con el mal, con el mundo. Y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor. Continuamente hay sacerdotes que abandonan su vocación, su misión. Continuamente hay religiosos que abandonan su vocación. Esto lo vemos tristemente desde hace 40, 50 años. Después del concilio entró dentro de la Iglesia una fiebre de mundanización, de dejar el servicio del Señor, y son multitudes de religiosos que todos los años dejan el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. Los religiosos, los sacerdotes, son mucho más tentados que las demás personas. Pensar en la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Y entonces, última recomendación de la Santísima Virgen en esta aparición. Reza mucho las oraciones del rosario, o sea, reza el rosario. Solo yo puedo todavía salvarles de las calamidades que se acercan. Aquellos que ponen su confianza en mí se salvarán. La Salette, también ella, las apariciones de la Salette tienen revelaciones realmente, diría, espantosas, ¿no? Como se sabe, una de las videntes, Melanie, ella, las apariciones fueron aprobadas por la Iglesia, existe un santuario ahí. Melanie terminó no siendo religiosa, no consiguió ingresar a un convento, y más cerca del final de su vida, ella escribió un libro sobre las apariciones, y en ese libro ella revela el secreto de la Salette. Por lo tanto, ese secreto es revelado mucho más tarde. Como les digo, este texto del secreto es muy contestado. Dicen que ella se inventó una parte, que no es totalmente verdad, que el secreto que fue enviado al Papa de la época, creo que era Pío IX, pues no coincide con este texto que fue revelado más tarde. El hecho concreto es, como les decía al comienzo de esta charla, es que estas revelaciones del secreto de la Salette coinciden con otras apariciones. Y por más que contesten su veracidad, en el conjunto se comprueban por el conjunto. Coinciden
con otras profecías y coinciden con los hechos que estamos viviendo. No voy a leerlo todo porque es muy largo, ¿no? Pero algunos hechos importantes. Ella dice, en el año de 1864, Lucifer, el propio Lucifer, con un gran número de demonios, serán liberados del infierno, saldrán del infierno para tentar a los hombres. Ellos abolirán la fe poco a poco, y mismo las personas consagradas a Dios, o sea, mismo las personas consagradas a Dios perderán la fe. Muchas casas religiosas, muchos conventos, perderán enteramente la fe y se perderán muchas almas. O sea, la Salet, ella coincide con otras revelaciones en que habrá una gran crisis de fe en la Iglesia. No dice fecha, ¿no? Pero las apariciones son del siglo XIX. Ella dice que en determinado momento Lucifer será liberado del infierno, y por lo que vemos hoy día en el mundo, los horrores que hay, es porque realmente el infierno está vacío, los demonios están todos en la tierra. Y después ella prevé castigos terribles para el mundo. París es otra constante de muchas apariciones. París será destruida por el fuego, ¿no? En muchas otras apariciones se dice lo mismo. Y sobre la crisis de fe, la Salet dice una cosa terrible que todavía no se realizó, pero que nos hace encender el foco rojo, ¿no? De alerta. ¿Qué es lo que va a pasar en la Iglesia? Estamos viendo cosas tan terribles en la Iglesia, que nos causa tanta perplejidad, que hoy día uno se pregunta si no llegó ya el anticristo, ¿no? Casi que uno se pregunta. Y la Salet dice algo que todavía no se puede comprobar, no quiero decir que esto se esté realizando, pero seguramente en un futuro no tan lejano puede ser que se realice. Son palabras que para un católico nos hacen estremecer el corazón de perturbación. ¿Será posible que va a pasar esto? Es lo que está escrito, esperemos los acontecimientos y veremos. Pero en ese texto de la Salet se dice, así con todas las letras, Roma perderá la fe y será la sede, la cátedra del anticristo. Los demonios de los aires con el anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán cada vez más. Entonces son, pues posiblemente Fátima, tantos secretos que hacen con Fátima, es porque seguramente trata de este asunto. El papado es muy atacado por el demonio. Entonces ya hubo muchos antipapas a lo largo de la historia. El cisma de Occidente, por ejemplo, fue terrible porque hubo un momento en que había 3 papas, o sea, uno verdadero y 2 antipapas. Y era tan confusa la situación que nadie sabía bien quién era el verdadero papa. Y llegó un momento que todos se pusieron de acuerdo por una intervención de Dios, por una gracia de Dios. Todos renunciaron y entonces en Roma se eligió un nuevo papa, porque no se conseguía llegar a una conclusión definitiva sobre la legitimidad del verdadero papa. Entonces la Salet tiene esta profecía terrible que puede que se realice en un futuro no tan lejano. Hay otras profecías, recuerdo una del bienaventurado Palau sobre Roma, que dice algo también parecido. El papado saldrá de Roma y no regresará jamás a causa de los pecados de la ciudad. Entonces son profecías que
más o menos coinciden. Hay otra bienaventurada que ya fue beatificada, que se llama Beata Anna Maria Taigi, es italiana, del siglo XIX, y también ella tiene muchas revelaciones sobre el futuro de la Iglesia y sobre este castigo que vendrá sobre la humanidad y sobre la Iglesia. Entonces, es esta una de las profecías que hablan sobre los 3 días de tinieblas, que sería el episodio final de este castigo que vendría sobre la humanidad. 3 días de tinieblas en que Dios ejercería su justicia sobre la humanidad, como en Egipto, ¿no? Que fue enviado un ángel exterminador que mató los primogénitos de los egipcios y pues no tocó en los judíos, en los elegidos. También algo parecido ocurriría en esos 3 días de tinieblas. Pero ella habla también de un triunfo glorioso de la Iglesia. Ella dice que después de este castigo terrible, San Pedro y San Pablo bajarán de los cielos, predicarán por el mundo entero y designarán al nuevo Papa. O sea, son circunstancias completamente extraordinarias, ya de un carácter sobrenatural, milagrosas, y pues que están aquí en estas revelaciones. Tienen mucho más cosas sobre la crisis de la Iglesia y sobre ese castigo. Y entonces dice ella que en esa época, después de ese castigo, todos los pueblos se convertirán a la Iglesia. Todos los paganos, los judíos, los maometanos, habrá un solo rebaño y un solo pastor, como dice nuestro Señor en el Evangelio. Pero me parece que lo más importante de todas estas profecías no es tanto los castigos que la Virgen profetiza, la crisis de la Iglesia que ella también, sobre la cual ella advierte, pero lo más importante es que vendrá una época de triunfo de la Iglesia. San Luis Guignon de Montfort, en su tratado de la verdadera devoción, él trata de esa época futura que no está tan lejana, en que María será conocida de una forma extraordinaria y habrá un triunfo de la Iglesia. Él dice, en estos últimos tiempos, María debe brillar como jamás brilló, en misericordia, en fuerza y en gracia. En misericordia para reconducir y recibir amorosamente a los pobres pecadores y desviados que se convertirán y volverán al seno de la Iglesia Católica. Habrá como que un Pentecostés universal y una conversión de todos los pecadores. O sea, será al mismo tiempo un acto de justicia de Dios y una gran misericordia para la humanidad. En fuerza contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, maometanos, judíos e impíos empedernidos, que se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas todos los que le fueron contrarios. María debe en fin resplandecer en gracia para animar y sustentar los valientes soldados y fieles de Jesucristo que pugnarán por sus intereses. Y dice en otro lugar San Luis Guignon de Montfort, ¿cuándo vendrá ese diluvio de fuego de puro amor que debéis encender en toda la tierra de un modo tan suave y tan vehemente que todas las naciones, los turcos, los idólatras y los propios judíos han de arder en él y convertirse? Entonces hay también numerosas profecías sobre este triunfo de la Iglesia,
sobre este triunfo de María. Será ella que en este momento aplastará como la cabeza de la serpiente. Nosotros vemos en las imágenes de la Santísima Virgen, sobre todo de la Inmaculada Concepción, que ella está aplastando la cabeza de la serpiente. Ese aplastamiento de la serpiente no es algo teórico, así, poético, de palabras bonitas para poner una imagen. Eso se va a realizar efectivamente con el encadenamiento del demonio en el infierno. Lucifer será de nuevo encadenado en el infierno y todos los pecadores serán convertidos y todas las naciones se convertirán a la verdadera Iglesia. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Será entonces que se cumplirá el pedido que nosotros hacemos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Nuestro Señor nos enseñó, el Hijo de Dios, nos enseñó a hacer este pedido en el Padre Nuestro. Es para que se realice todo lo que dice nuestro Señor, todo lo que se pide en la oración, creedlo, ya está concedido. O sea, este pedido que nosotros, los católicos, hacemos a lo largo de 2000 años, este pedido va a ser atendido. Para Dios ya está dado y se va a realizar con este triunfo del Inmaculado Corazón de María. La última profecía de Fátima, la más importante, es esa. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Ese triunfo será la realización de este pedido del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, la tierra va a tener un tal grado de virtud que se hará semejante al cielo. Casi, exagerando un poco, casi no habrá diferencia entre el cielo y la tierra. Porque pedir esto, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, o sea que en la tierra los hombres sean tan virtuosos que harán la voluntad de Dios como la hacen los bienaventurados en el cielo. No habrá diferencia entre el cielo y la tierra. Para que eso se realice es que tiene que ser un nuevo Pentecostés para la humanidad entera. Es la Jerusalén celestial que baja del cielo, como está en los últimos capítulos del Apocalipsis. Decía la hermana Lucía, todo está en el Apocalipsis. Es esa una de las partes del Apocalipsis que se refiere a nuestra época, la Jerusalén celestial que baja del cielo. Y entonces Dios hará su morada entre los hombres. Eso no es para la eternidad, es para la historia de los hombres, para esta tierra. En Fátima eso se traduce por esa profecía, esa frase que es tan suave tan dulce para nuestros oídos, que nos alienta a seguir adelante, que es: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Pues en este 13 de mayo, en que celebramos el aniversario de las apariciones de Fátima, tengamos la mirada puesta en la Santísima Virgen, ella que es la estrella del mar, en medio de esta tempestad del mundo contemporáneo, tengamos siempre los ojos, la mirada puesta en la Santísima Virgen. Como dice la Santísima Virgen en Akita, aquellos que ponen su confianza en mí, en la Santísima Virgen, se salvarán. Pongamos nuestra confianza en la Santísima Virgen para que ella nos dé la gracia de poder ver con nuestros propios ojos el triunfo de su Inmaculado Corazón. Salve María.